Hola amigos, en este video les enseñaré cómo crear su propio TeamViewer de una manera fácil utilizando Visual Studio, C Sharp, PHP y MySQL. En un video anterior les enseñé cómo crear un TeamViewer. Este sería cómo crear tu TeamViewer versión 2, en el cual podremos tener control del mouse, escribir y poder ver la pantalla de nuestro compañero o a la persona que vayamos a dar soporte. Ok, entonces iniciemos con este video, el cual va a estar dividido en varias partes porque es un poco extenso, porque les voy a ir enseñando línea por línea cómo deben de escribir el código. También les menciono que tendremos que tener algún sitio web o alguna página web donde podamos hospedar la información que estemos enviando. Todo esto en PHP en MySQL. Ok, iniciemos. Muy bien, lo primero que tendremos que hacer será crear un nuevo proyecto. Haremos clic en crear un proyecto y seleccionaremos el proyecto aplicación de Windows Phone .NET Framework. Lo seleccionamos y hacemos clic en siguiente. Le asignamos un nombre. En este caso yo asignaré captura pantalla TeamViewer y ya que se creó el proyecto, lo primero que haremos será cambiar el nombre a nuestro formulario. En este caso le vamos a cambiar el texto. Le vamos a llamar Pixels Viewer. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Ya que tenemos listo nuestro form, lo primero que queremos será agregar en el cuadro de herramientas, agregaremos en la parte de contenedores, agregaremos lo que es un split container. Lo vamos a arrastrar a nuestro formulario y le vamos a decir que esté de manera horizontal. Posteriormente lo vamos a seleccionar y vamos a modificar su tamaño para que quede de esta manera, y en esta parte vamos a volver a seleccionar, vamos a hacer clic en esta flechita y vamos a decirle que se acople, bueno, aquí ya está acoplado, que se acople al form para que se adapte según el tamaño del form. ¿Okay? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser arrastrar un picture box, que ese va a ser el visualizador de nuestra pantalla cuando ya estemos compartiendo. Vamos a arrastrar un picture box y le vamos a hacer aquí en acoplar en contenedor primario, y en el tipo de tamaño le vamos a poner stretch imagen, y en la parte de abajo vamos a agregar tres botones y le vamos a poner nombre comparte. Bueno, en este caso vamos a ponerle BTN comparte. Vamos a cambiar el texto por permitir control. ¿Sí? Lo vamos a copiar este botón y pegar 3 veces.
Le vamos a cambiar el nombre a este botón, le vamos a poner btn controlar, y en el nombre y en el texto le vamos a poner controlar equipo remoto. Y aquí en este botón le vamos a poner btn el nombre, detener, y en el texto le vamos a poner detener o salir, como ustedes lo prefieran, detener. Ya que tenemos esos tres botones, vamos a escribir ya el código que va a permitirnos poder compartir nuestra pantalla o visualizar la pantalla de un equipo remoto. Vamos a hacer clic sobre el formulario, vamos a ver código. Como podrán ver, aquí ya está el código. Vamos a generar aquí un nuevo método. Aquí le vamos a poner de tipo privado, que se llame enviar imagen. Y aquí vamos a escribir el método con el que vamos a compartir nuestra pantalla. Lo primero que vamos a declarar será declarar una variable o inicializar un objeto de tipo memory stream. Aquí le vamos a dar clic en solucionar. Vamos a usar la referencia system, agregarlo aquí arriba. Ya que tenemos memory stream, vamos a declarar una variable tipo bitmap que se llame imagen escritorio. ¿Sí? Igual, que así lo dejamos. Y aquí vamos a acceder a lo que viene siendo, vamos a crear una nueva imagen. Imagen escritorio. Igual a new bitmap. Y aquí nos va a pedir las medidas. Medida ancho y medida alto. Okay. Vamos a crear una imagen de tipo bitmap del tamaño de nuestra pantalla principal. Para hacer esto vamos a acceder a un método que se llama screen, que es el que va a hacer que nuestra imagen quede del tamaño de nuestra pantalla. Entonces accedemos escribiendo screen, primary screen, que vendría siendo la pantalla que estamos utilizando, vendría siendo punto bounds punto width. Aquí estamos creando una imagen, nos está pidiendo el tamaño del ancho y el tamaño de largo, ancho y alto. Entonces aquí para acceder vamos a escribir a lo que viene siendo el alto, el height, vamos a escribir height, escribir screen, exactamente igual, punto primary screen, ¿okay? Punto bounds,
punto hey, hey. Ok, ya que tenemos creado aquí, ya estamos creando una variable de tipo bitmap, bueno, una imagen tipo bitmap, que es la que vamos a utilizar para enviar cuando estemos compartiendo la pantalla. Entonces ya tenemos creado esto, como podrán ver, hasta este momento nada más he escrito lo que viene siendo crear el formulario, crear un método que se llama enviar imagen, creé una variable o inicialicé una variable de tipo memory stream que se llama ms, que la voy a utilizar un poquito más adelante. Creé lo que viene siendo una variable de tipo bitmap, le llamé imagen en escritorio. Usted le puede llamar imagen computadora como ustedes quieran. Después creé una imagen de tipo escritorio y le dije que me eligiera el tamaño de mi pantalla. Aquí se ve así porque yo le modifiqué para que se vea el código completo, porque si no se sale de pantalla. Entonces, bueno, vamos a seguir escribiendo el código. Lo siguiente que vamos a escribir va a ser convertir esta imagen de bitmap, la vamos a convertir a un gráfico para poder trabajar con esta imagen. Entonces, para hacer esto vamos a escribir graphics, aquí graphics, vamos a declarar igual una variable, vamos a poner graphics imagen que sea igual a graphics, aquí, graphics punto from image, y vamos a utilizar la imagen que teníamos arriba de escritorio, ¿no? Utilizar esta y le vamos a decir que es igual a imagen, ¿sí? Sí. Ahora sí ya tenemos nuestra imagen creada tipo gráfico, ¿no? Esto ahorita más adelante vamos a ver para qué sirve. Sirve más que nada para poderla convertir a stream. Igual, si ustedes ponen mouse encima, pues pueden capturar una superficie de dibujo, ¿verdad? Entonces vamos a la vamos a convertir en un gráfico. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a copiar nuestra pantalla. Vamos a copiarla. ¿Cómo es hacer esto? Vamos a acceder a esta variable tipo gráfico. Select imagen punto copy from screen, ¿sí? Y luego nos pide ciertos parámetros, ¿verdad? En este caso nos pide, por ejemplo, el alto, todo eso. Podemos ver qué es lo que nos está pidiendo. Por ejemplo, el alto, ¿no? Entonces, para nuestro ejercicio vamos a ponerle 4 ceros y luego le vamos a decir que el tamaño sea el tamaño de la imagen de escritorio, punto size, ¿no? Eso ya le va a decir de qué tamaño lo vamos a crear. Entonces, prácticamente aquí ya nos va a copiar lo que viene siendo la pantalla de nuestra computadora, vaya. Entonces aquí, como podrán ver, ya, ya vamos a poder copiar la imagen de nuestra computadora. Lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar el mouse. Dibujar el mouse que se va a ver. Entonces, para eso necesitamos nosotros descargar un mouse de alguna página web que tenga transparencia, pues transparencia, que sea transparente, que sea en PNG, y vamos a decirle, yo ahorita no lo voy a hacer aquí, pero voy a como quiera dejar el código listo. Le voy a decir qué imagen le dibuje con el método de draw image, ¿sí? Draw image. Le voy a decir que me dibuje encima del escritorio de nuestra imagen. Entonces le voy a decir
que me dibuje un mouse. Ahorita lo voy accediendo a propiedades de mis recursos. Properties. Logo resource. Aquí me va a aparecer que no tengo ninguno. Aquí yo le voy a poner uno así nada más. Mouse. Ahorita en el ejemplo ya les pongo eso, mouse. Y ya sería donde queremos que se ubique. Lo vamos a ubicar donde esté el cursor. Cursor punto posición punto x, ¿no? Y cursor punto posición punto y. Con esto prácticamente ya vamos a poder dibujarle el mouse dentro de la imagen. Dentro de imagen vamos a dibujar el mouse. Porque cuando capturemos la pantalla, el mouse no se va a capturar, el puntero, lo que viene siendo este flechita, ¿no? El mouse no vaya, el puntero no se va a capturar. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es simplemente ir aquí a recursos, botón derecho, propiedades, ir a recursos, lo que viene siendo agregar un recurso, agregar archivo existente, buscar el mouse, no sé, buscarlo, buscar un puntero, por ejemplo este. Le pusimos mouse V-5, nos regresamos al código. Aquí simplemente lo que hacemos es mouse V5 y ya. Así es, ustedes lo descargan de cualquier página de internet, lo agregan como le hice yo y ya pueden tener su imagen dentro de sus recursos. Aquí pueden agregar más cosas, ¿no? Pueden agregar imágenes, pueden agregar iconos, audios, archivos, o lo que ustedes quieran, ¿no? Strings, cadenas de texto, en caso que quieran hacer algún tipo de manejar lo que es siendo algunas traducciones o algo, referenciando el texto. Entonces llegamos con el código, aquí ya dibujamos, ya tenemos la pantalla capturada, ya le dibujamos nuestro puntero, y lo que sigue ahorita nosotros es guardar nuestra imagen. Lo que vamos a hacer es guardarla, la vamos a guardar en un memory stream. ¿Cómo le vamos a hacer para guardarla? Vamos a decirle que imagen escritorio, ¿sí? Así como está aquí, vamos a decir punto save, nos va a preguntar en dónde. En este método va a decir el stream y su formato, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar ese. Vamos a decirle que lo queremos guardar en, en un memory stream y en el formato JPG, JPEG, ¿no? JPG, ese es el que nos conviene ahorita, es el que es menos pesada la imagen. Entonces ya la tenemos guardada en nuestro memory stream. Ahora vamos a convertir todo este memory stream a un arreglo. ¿Por qué? Pues para poderlo mandar a a un servidor que ahorita vamos a escribir en PHP. Vamos a tener que mandarlo, entonces vamos a convertir
memory string la vamos a convertir en un array. Entonces vamos a decir que byte. Y vamos a declarar una variable tipo image byte, tipo byte. Vamos a ponerle así, ¿no? Aquí le ponemos imagen en byte. Y le vamos a decir que es igual a ms, que viene siendo aquí, ms punto to array. O sea, lo vamos a mandar a un arreglo. Y ya con esto tenemos imagen bytes. Ya prácticamente lo estamos convirtiendo. Guardamos la imagen en un memory stream y el memory stream lo estamos mandando a un arreglo. Ahora sí vamos a utilizar para mandarlo por medio de una clase que es de web client. Pero primero tenemos que declarar nuestro string, un string donde vamos a guardar todos estos datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a declarar? Vamos a declarar un tipo string. Le vamos a poner, no sé, string 64. No, perdón, ¿sí? String 64, lo vamos a convertir a base 64, tu base 64 string, y dentro vamos a meter nuestra variable imagen bytes, ¿sí? Imagen bytes, que es esta, ¿ok? Ya que la tenemos convertido a un base 64, nuestra imagen, vamos a mandarla. Ahora vamos a instanciar un nuevo objeto de tipo web client, o crearlo con un constructor, como ustedes le quieran llamar, pero lo que vamos a escribir va a ser web client. Aquí nos va a marcar error porque no lo tenemos todavía referenciado, pero bueno, vamos a ponerle web client es igual a client, igual a new web client, ¿sí? Aquí ya tenemos instanciado esta variable. Aquí le ponemos cliente, y aquí vamos a darle clic aquí, pues, para decir que queremos usar system.net. Que ya que tenemos creada nuestra instancia de web client, pues ahora lo que tenemos que hacer es mandarlo a un sitio web. Ahorita voy a escribir el código, pero bueno, falta todavía escribir código en PHP para poder recibir lo que viene siendo el string en base 64 y mediante PHP convertirlo en imagen y guardarlo en el servidor. Entonces, ahorita ya lo que tenemos es esto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a mandar la información. Entonces, para hacer eso, tiene que ser por medio de byte. Entonces, vamos a decirle que byte, una variable tipo byte. Vamos a decirle que envía string aquí. Así sería bien, sería igual a, vamos a acceder al método unload cliente punto unload values, ¿sí? Y aquí pues tenemos que agregar nuestro sitio web, ¿verdad? En este caso yo voy a poner uno ficticio. Yo tengo uno, igual no lo podría poner aquí, pero va https dos puntos diagonal diagonal, no sé, www, perdón, punto tu sitio punto com diagonal test punto php.
O mejor aquí lo cambié el nombre, mejor recibe imagen, ¿no? Punto PHP. Y aquí pues una coma y le voy a decir que voy a mandar una colección de valores. Esto es para, si ustedes han programado en PHP, pues saben que podemos obtener información por medio de get o post desde la URL, ¿no? Entonces aquí va a ser por medio de post, le vamos a mandar unos parámetros en la URL, pero para mandar eso lo mandamos como unos valores, tipo una colección, como si fuera un arreglo. Entonces aquí le vamos a decir que queremos mandar un nuevo name value collection. Name value collection. Collection. Name value collection. Y vamos a abrir lo que viene siendo. Porque me está marcando error. Bueno, aquí vamos a dejarle así. Está marcando error porque aquí tengo un doble paréntesis. Ok. Ahí ya ahora lo que vamos a hacer ahora es mandar nuestros parámetros. Para mandar nuestros parámetros o variables por medio de los parámetros, pues tenemos que poner así lo que dicen los corchetes. El nombre, en este caso, podría ser el parámetro o el valor o el nombre de la variable. Y aquí le voy a poner imagen. Le voy a poner una coma aquí. Y le voy a decir que me mande este. Ok, entonces aquí ya tenemos prácticamente el método enviar imagen. Repasando sería, creamos el método, le creamos una variable tipo memory stream, creamos una variable tipo bitmap, creamos una imagen de tipo bitmap con las medidas de nuestra pantalla principal, convertimos la imagen a gráfico, ¿sí? Copiamos la pantalla de nuestro escritorio, dibujamos el puntero del mouse, guardamos la imagen al memory stream que declaramos aquí arriba, el memory stream lo convertimos a un arreglo, lo metemos dentro de imagen bytes, después imagen byte lo convertimos a base 64, después instanciamos web client y accedemos a su método upload value y enviamos la imagen en base 64 en el servidor, y en el servidor de PHP recibimos el string en base 64 y la convertimos en imagen y la guardamos en un servidor que tengamos. Ok amigos, bueno, este será la parte 1 del video. Crea tu propio TeamViewer utilizando MySQL, PHP, Visual Studio con un lenguaje C#. Si tienes alguna duda acerca del código, agradeceré me pongas tus preguntas en los comentarios. Para mí es muy importante recibir tus comentarios, un me gusta y que te suscribas para poder seguir haciendo estos videos. Actualmente he recibido preguntas en mis anteriores videos acerca de cómo mover el mouse. Es por eso que decidí hacer este video donde les enseño cómo controlar el mouse, cómo escribir en la pantalla de la otra persona o de la persona que esté dando soporte por medio de código. Entonces, realmente al finalizar estos videos, que creo que van a ser 5 o 6, podríamos tener una versión muy cercana a lo que es un TeamViewer, totalmente personalizado para nosotros, para uso personal, uso comercial o no sé, para lo que usted lo necesite. Pueden visitar, este código lo voy a estar publicando en mi blog y también en GitHub para que lo puedan descargar. Mi blog lo dejo en la descripción. Muchas gracias. Nos vemos.